¿Qué tal, cabros, cabras, chicos, chicas, chicas, gente del mundo? Bienvenidos a una nueva review sin cortes el día de hoy para seguir hablando de Sanfic, el Festival Internacional de Cine de Santiago, ya con la última tanda de películas que estuve viendo durante el festival. Voy a encapsular en esta última reseña 4 películas que fueron los últimos filmes que vi durante el festival y comenzamos con Órbita, dirigido por Clea Eppelin. Este es un documental el cual manifiesta un poco la vida de una familia que durante la dictadura tuvo que emigrar en el exilio a otro país, primero Costa Rica, eventualmente Estados Unidos, y el sentimiento que fue para los padres el querer retornar constantemente a Chile en medio de la dictadura, y una vez con el retorno a la democracia versus la experiencia de aquellos que se criaron fuera del país, estando mucho más apegados al país que los vio crecer y un poco luchando contra el conflicto de qué significa ser de un país u otro. El título siento que en ese sentido bastante claro, la idea de orbitar respecto al lugar desde donde has escapado, siento que tiene mucho poder en el sentido grande de qué significaba para los padres y familiares mayores de esta familia estar constantemente buscando volver a Chile, porque se siente como algo muy real. Es decir, puedo empatizar bastante con la idea de que una vez eres exiliado es súper comprensible que estés intentando regresar a el país que te echó, porque es el país donde creciste, es el país por el que luchaste por un mejor futuro, y en medio de la dictadura es bastante terrible tener que vivir en el exilio, tener que vivir fuera de aquello que se siente más cercano a tu corazón. Y al mismo tiempo empatizo con la idea de las protagonistas más jóvenes, de cómo ellas sentían mucha más cercanía con Costa Rica y sentían un poco de resquezor al hecho de que sus familiares hablaran de ese país de formas un poco despectivas, pensando siempre en Chile como el mejor país, el país al que hay que regresar eventualmente, y la idea de estar ahí solo de paso. Mi mayor problema es que este es el tipo de cosas que me hace pensar que no tienes por qué contar una historia sobre absolutamente todo, porque siento que con la muy decente cantidad de películas que hay sobre la dictadura, especialmente películas que he visto recientemente en el contexto de este festival, que toman temas relacionados al exilio, relacionados a las torturas, a en general las violaciones de los derechos humanos, Órbita no se siente para nada como una narración especial, se siente como un pequeño extracto en esta historia que ocurrió de esta familia, pero a diferencia de, por ejemplo, Villa Olímpica, que fue un documental que vi el año pasado que trataba sobre la idea de el exilio de chilenos en México y tocaba realmente en temáticas similares, siento que Órbita no se esfuerza demasiado por elevar este material por sobre el hecho de que está expresando algo que es bastante terrible, porque no solo el pulso no tiene el suficiente ritmo, sino que en general no se siente como algo novedoso, como una mirada refrescante a este mismo asunto. Y no es que esté diciendo, oh, tenemos todos los documentales de dictadura que han existido y que van a existir, ya no necesitamos ningún otro más, pero realmente al final de esta historia lo que más se quedó conmigo es ¿por qué? ¿Qué tenía esta historia de exilio de especial versus cualquier otro documental que haya visto sobre exactamente el mismo tema? Y no sé, es inevitable no sentirse un poco desapegado emocionalmente hablando de esto, porque no puedo dudar de que la experiencia familiar de la directora y de la familia en la película es muy íntima, muy personal y tiene mucho sentido para ellos, pero lamentablemente no creo que crezca en un filme que sea particularmente destacable y que yo pueda decir como si tienen que ver una película sobre exiliados, vean Órbita. Siento que se me ocurren un decenio de filmes que estarían antes en mi lista de recomendación antes que vayan a ver esta obra en particular. No me emocionó específicamente y siento que si bien es un trabajo sólido en términos de presentación y dirección, no siento que realmente dé vuelta demasiado al espectador. Órbita es un ligero 5 de 10. Luego vi Rotting in the Sun, dirigida por Sebastián Silva, director chileno responsable de tales filmes como La Nana, Gatos Viejos, Nasty Baby, un director bastante destacable dentro del entorno de filmes nacionales. Creo que varias de sus películas son increíbles y La Nana es definitivamente un retrato explosivo dentro del contexto en que estaba. Sin embargo, yo diría que más o menos desde 2013, en esa época en que estuvo haciendo las películas con Michael Cera, cuando estaba en producción Nasty Baby, le perdí un poco el rastro a Sebastián Silva. No estaba muy cercano a las películas que ha hecho en la última década, y Rotting in the Sun es la primera que veo en un cine. En esta película, Sebastián Silva se interpreta a sí mismo en una versión ficcionada de su vida, en que él habita en México en una especie de conflicto creativo interno, en que intenta sacar un nuevo proyecto a flote y se encuentra con un influencer, Jordan Firstman, que también es una persona de la vida real que se está interpretando a sí mismo en esta versión ficcionada, y elevarán una tensión que tendrá un resultado bastante caótico. Esta película además cuenta con la interpretación de Cata Saavedra como Verónica, quien es la nana de Sebastián Silva en esta película, lo que asumo es una especie de referencia a la película La Nana, el hecho de que
es interesante que Kata Saavedra hizo exactamente el mismo personaje, pero ahora ella es mexicana y encuentro que brinda una actuación bastante decente. No soy, por supuesto, un gran especialista en términos de acentos, así que no sé si realmente ella hace un trabajo impecable en términos del acento que brinda, puede ser que lo está arruinando, pero su acento siempre se sintió legítimo, al menos para mí como chileno. Ahora, algo muy destacable es que esta película tiene una especie de giro en algún momento de la historia que obviamente no voy a revelar, pero es algo que supongo da un giro en 180 grados a todo el contexto de la historia, y creo que vuelve la película en algo bastante fascinante. Siento que apenas vi esta obra quedé un poco confuso sobre mis emociones, porque definitivamente tiene cosas que son un poco mixtas en términos de recepción, principalmente el hecho de que el personaje de Kata Saavedra existe en esta película para pasarlo mal. Vi una comparación que me hizo mucho sentido, que es como Seba Silva intentando hacer una versión de Uncut Gems, una película en que estás completamente estresado por toda la oración, en que cada personaje es una especie de mala persona y cada vez que pueden toman la mala decisión que los lleva a un peor lugar en el que estaban antes. Entonces esta película es como estos personajes cavando su tumba una y otra vez, metiéndose más y más en un hoyo, haciendo más tensionada y horrible la vida en que están, y ver lo mal que lo pasan lo vuelve algo increíble. El mayor problema en ese sentido es que Kata Saavedra existe para sufrir, pero no tiene mucha más personalidad fuera del hecho de que se la pasa sufriendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que en términos de personaje, no es un personaje escrito, es un personaje que existe como un prop de la película para ver todo esto desde ciertos ojos, desde cierto liderazgo, y sufrir en conjunto al personaje, pero en términos de sentir como, ella tiene una personalidad característica, no sé si podría definir su personaje en palabras, como en descripciones de su personalidad, de su historia. Prácticamente no aprendemos nada sobre ella y no tiene una especie de desarrollo interno muy palpable. Entonces, siendo un personaje que existe exclusivamente para pasarlo mal y siendo esta una aventura que parece tan clasista en concepción, pienso que puede ser clasista intencionalmente, porque tenemos, por ejemplo, al mejor amigo de Seba, quien es un mexicano que es dueño de estas propiedades y que trata como el hoyo a esta nana. De repente es un poco incómodo si la película realmente quiere que nos riamos en conjunto de estos personajes o si definitivamente hay ciertos sesgos de clase en esto, porque claramente Seba Silva es alguien de una clase acomodada que se retrata a sí mismo en el contexto de esta película, eso es bastante obvio. Pienso que muchas de las cosas que él transparenta a través de esta historia, el hecho de que por ejemplo él sea un exitoso director de cine que está viviendo en México ahora y que está luchando contra las tendencias suicidas dado sus bloqueos creativos, se siente como el tipo de dramas que solo puedes tener si eres putamente cuico. Y creo que hemos tenido ya una gran seguidilla de películas en que Sebastián Silva no teme simplemente dar a entender que él es un cuico, que es parte de su personalidad y que filo es lo que existe en esta película. Creo que lo más emocionante en ese sentido es que claramente hay un sesgo bastante irónico y terrible respecto a cómo se retratan estas personalidades, principalmente el hecho de que tanto Jordan Firstman, este influencer, Seba Silva, el amigo de Seba Silva, son personas reales que se están interpretando a sí mismas. Entonces ver esta versión exagerada de cómo ellos se ven a sí mismos, como por ejemplo Sebastián se ve a sí mismo como un director fracasado que está luchando contra su propia creatividad, es bastante interesante y da para momentos en que tú realmente puedes ver que la película está intentando tirar los límites de lo aceptable en todo sentido. En el primer acto tenemos a Sebastián yendo a una playa nudista en que tenemos escenas de sexo explícito mostradas frente a la pantalla y hay claramente una intención chocante, no en el sentido de son hombres teniendo sexo, pero realmente en lo explícito, porque hay por ejemplo momentos en que vemos sexo oral como por un instante segundo que existe casi como un jumpscare, casi como el director intentando decirnos sí, soy capaz de mostrar esto en pantalla y me da lo mismo. Realmente se siente como una película muy atrevida en muchos sentidos, tanto en la presentación, con las cosas que decide mostrar, como las decisiones que los personajes van tomando, en el hecho de que cosas ocurren que simplemente existen para tensionar todo y sentir que lo estamos pasando absolutamente mal. Sobre temas, me atrevería a decir que el trasfondo de la película es un poco hablar sobre el conflicto de las, supongo, emociones fuertes. El hecho de que por gran parte de la película tenemos un comentario muy intenso sobre las tendencias suicidas de Sebastián y eventualmente se termina dando un giro al punto en que tenemos que cuestionarnos sobre qué significa realmente hacerse cargo de la emocionalidad de otra persona, sobre quizás el ambiente artístico, sobre explotar uno como artista y empapar todo lo que uno está escribiendo, sacar un poco a relucir más de lo que siente y cómo es para el resto tomarse en serio esas
cosas e internalizarlas de una forma en que sea sensata. Creo que lamentablemente eso va en contra del personaje Cata Saavedra, porque mientras la película tiene una idea muy clara sobre qué significa lidiar con enfermedades mentales, no siento que tenga una idea muy clara de qué significa para este personaje vivir bajo tanto abuso laboral, específicamente, sobre tanto maltrato psicológico de forma tan intensa, tan personal. Y como digo, es para mí complicado saber si la película realmente está siendo intencional con estos comentarios, si realmente el hecho de que estemos viendo esto es parte del comentario mismo de la película o simplemente el sesgo de clase del director palmando a través de la pantalla. Pero lo que más puedo decir es que esta es una película que respira ansiedad. Este filme es muy punzante, muy caótico y en general intenta hacer un comentario muy fuerte sobre la superficialidad. Creo que algo irónico, al menos para mí, es que cuando primero vemos a este influencer, Jordan Firstman, que yo no tenía idea que existía en la vida real, me dio un poco la sensación de que era alguien completamente falso porque no se veía realista el tipo de contenido que hacía. Pero luego te metas a su Instagram y te das cuenta de que así son los influencers. Es muy divertido como casi parece paródico lo exagerados que pueden ser las personalidades de personas que viven de las redes sociales, con sus discursos, con cómo intentan transparentar sus emociones de forma que sigue siendo muy superficial. Hay tantas emociones rondando en esta película, pero debo decir que en términos de el cometido que propone, ser una película con la tensión, la ansiedad, la comedia muy alta y momentos de comedia oscura que son hilarantes, que es imposible no romper una carcajada, es una obra que existe para pasarlo mal. Y en términos del comentario que hace, de la dirección, del estilo, la creatividad, no puedo sino recomendarla. Creo que al fin y al cabo termina siendo un filme controvertidamente especial. Siento que mucha gente va a ver esta película y la va a detestar porque la van a pasar pésimo y van a odiar cada personaje y cada hilo argumental, pero mentiría si dijera que no veo eso como una intención. Dudaría mucho que Sebastián Silva no hizo esta película pensando en que la audiencia pasara un terrible y espantoso rato. Peca de superficialidades con algunos personajes, especialmente con cómo decide desarrollar algunas historias, pero no sé. Siento que mi conclusión sobre la conclusión de esta película es que es excelente, y considerando que eventualmente va a llegar a Movie, ansío por verla de nuevo e intentar quizás atar aún más mis emociones al respecto. Rotting in the Sun es un ligero 7 de 10. Luego tenemos El Sol del Futuro, dirigida por Nanni Moretti, director italiano que dirigió la excelente Mia Madre, en donde también actúa, que de hecho terminó siendo considerada una de las 10 mejores películas de la década pasada según Cajirto Cinema, una de las razones por las que entró en mi radar principalmente, y un director que encuentro en general atrevido y fascinante, y por lejos diría que fue una de mis películas más anticipadas de todo el festival. En esta película tenemos a un director de cine interpretado por Nanni Moretti, quien está haciendo una película sobre un circo húngaro que enfrentó controversia en los miembros del Partido Comunista Italiano, mientras en paralelo desemboca en los conflictos internos del director, su vida y su relación artística con las cosas que está haciendo y las personas a su alrededor. Los tópicos de esta película encuentro que son espectaculares, porque esta película logra hablar tanto de cine como comunismo, como romance, y encapsularlo todo en un filme que encuentro que es hilarantemente pretencioso. Creo que es muy divertido como el protagonista, Giovanni, interpretado por el mismo director de esta película, es la persona más insufriblemente pretenciosa que hayas visto en tu vida. Hay un momento, por ejemplo, en que se mete en el rodaje de otro director quien está haciendo una película de acción y están rodando la última escena y básicamente secuestra a todo el equipo por horas para poder dar su visión más general de cómo él encuentra que la violencia está siendo retratada de formas terribles, y un poco criticar el estado del cine de acción, la violencia y en general el drama de ese tipo de presentaciones y del valor artístico de esas secuencias. Y en general la película se la maneja para ser tan insufrible, pero de una forma que encuentro que es excelente, porque tú puedes palpar la transparencia del arte de este personaje, cómo él comenta todo esto que dice desde su corazón y logra manifestar lo que eventualmente considero que es una historia sobre contradicciones, sobre qué significa hacerse cargo de las contradicciones de tu vida interna. Es fascinante porque la historia que está contando dentro de esta historia se trata precisamente del hecho de que los miembros del Partido Comunista Italiano tuvieron que hacer las paces con la idea de que el movimiento que ellos estaban apoyando estaba generando en otro país situaciones que eran terribles, crímenes que eran horribles,
horribles, y cómo constantemente esta historia se va reescribiendo porque los actores tienen nuevos inputs para esta historia que a él no le hacen sentido, pero que eventualmente empieza a internalizar un poco más el hecho de que, por ejemplo, considera que no debería haber un romance entre algunos personajes, o planifica una de las secuencias finales para hacer un suicidio, y constantemente va revaluando esta misma historia precisamente porque en su vida estas contradicciones van teniendo nuevos significados. Y en términos de escritura encuentro que la película está bastante solidificada respecto a sus temas. Creo que claramente hay una intencionalidad sobre el comentario que permea de formas dramáticas y cómicas. El humor de esta película claramente juguetea con términos de arte y de cine, y por lo mismo siento que si eres una película ajena a los conceptos artísticos que el film está describiendo, probablemente no te va a enganchar lo suficiente, pero me parece muy enigmática en ese sentido, porque al final es una película muy divertida. Nanni Moretti creo que es un actor muy cómico porque tiene un sentido del humor muy seco. Él no tira chistes que tengan remates muy claros, sino que más bien es la circunstancia, las situaciones, el hecho de que él se ponga a monologuear sobre ciertos discursos en los momentos más inapropiados. No pensé que esta película terminara haciéndome reír tanto, pero es inevitable para mí no sacar pequeñas risas en momentos dado la química de los personajes, o mejor dicho, la falta de química, como él intenta convencer a gente de cosas que claramente no tienen sentido. Y en general una película que siento que tiene mucho cariño por la idea del arte, pero más bien sobre la idea de aceptar las contradicciones en el arte, del hecho de que no todo va a salir como tú estás esperando, y cómo eso eventualmente permea en su propia vida, y en el hecho de que por querer todas las cosas de forma tan clara y por estar tan abierto o más bien propenso a discutir sobre algunas cosas, es que termina alejando a muchas personas cercanas a su vida y tiene que empezar a abrazar ese lado más cursi, más meloso, menos confrontacional de su perfil artístico, en pos de tener una vida más sana, de estar en mejor contacto con las emociones de la gente a su alrededor, y no solo con el arte como arte, no solo con la idea de hacer películas de formas duras, sino que más bien abrirse a lo venidero de la vida, a lo venidero del mañana. En general no tengo demasiados problemas con la película, más bien el hecho de que sí es muy transparentemente pretenciosa. Creo que es muy fácil para mucha gente ver esta película y saber que Nanni Moretti está un poco lleno de sí mismo, un poco sabiendo que está haciendo esta película como un juego de ego, que es al mismo tiempo una deconstrucción del ego, pero al final es una película que está encapsulada en tantos niveles meta del comentario, el hecho de que estemos viendo una película sobre la creación de una película, que finalmente no se trata tanto de eso, sino sobre la vida de este director ficcional, que es una versión ficcional del director que sí está en la vida real. Si se dan cuenta, hay demasiadas capas que pueden un poco aguar el mensaje final, pero en términos de dirección, en términos de entretenimiento, creo que esta es una película excelente, con un humor empaquetado de drama, y no sé cómo más decírselos. Creo que esta es una muy decente, muy fascinante película que estoy ansioso por seguir viendo y por empaparme aún más del cine de este director. El Sol del Futuro es un sólido 7 de 10. Y la última película que vi en todo el festival fue Master Gardener, dirigida por Paul Schrader. Y en esta película tenemos a Joel Edgerton, quien es un jardinero con un pasado muy oscuro, quien ya lleva bastante tiempo trabajando en la mansión de Norma Haverhill, interpretada por Sigourney Weaver, quien de repente le pide que custodie el trabajo de su sobrina nieta, quien recientemente se convirtió en huérfana y que necesita un trabajo para sobresalir, que al mismo tiempo empezará a permear personalmente hacia su relación y a sacar a reducir el drama del pasado. Estoy muy triste de decir esto, pero creo que esta es la película más decepcionante que vi en todo el festival. En general, las cosas que había escuchado sobre Master Gardener habían sido medias conflictivas, había escuchado cosas excelentes, cosas terribles, pero no sé, supongo que con Paul Schrader, especialmente en el contexto de las últimas 3 películas que ha hecho, First Reform y El Contador de Cartas, ambas maravillosas películas que terminaron no solo dentro de lo mejor del año para mí, sino que muy alto en mis listas en general, especialmente First Reform, que creo que fue top 5 del 2018 por lejos y probablemente una de las mejores películas de la década. Master Gardener es una especie de continuación en esta trilogía en que tenemos a este personaje principal con un bagaje personal de hacia atrás que tiene que enfrentarse a conflictos del presente una vez una persona joven llega a su tutoría. Pero en el caso de Master Gardener creo que es por lejos la peor de las 3 y probablemente la peor película que Paul Schrader ha escrito de las que yo he visto. Y creo que el mayor problema es que cuando la
comparo directamente con El Contador de Cartas, que supongo es la relación más directa porque es la película que salió el año pasado. El Contador de Cartas, aquello que pesaba culturalmente a este personaje, no excusaba el arco del protagonista. El hecho de que en esa película el personaje principal tenía una historia pasada que tenía relación con ser un militar en centros de tortura y cómo eso lo iba persiguiendo, nunca sentía realmente que la película quisiera reformar su personalidad, quisiera volverlo justificable. Muy por el contrario, sentía que gran parte de lo que hace excelente ese filme es el hecho de que aún con todos los secretos de su pasado y lo arrepentido que este personaje estaba, tú sabías que no había salvación realmente moral para su persona, que él vendió su alma al diablo y iba a tener que vivir con esos pecados por el resto de su vida. El caso de Master Gardener, el principal problema es que siento que el filme no le toma el suficiente peso a las cosas horribles que este personaje ha hecho, y si bien claramente lo muestra como cosas horribles sin ningún tipo de revaloración moral, nunca sientes que lo que él haya hecho realmente haya perdonado sus pecados. Pero la película casi que quiere pretender que es así, como que ya no deberías ser capaz de juzgarlo por las cosas que hizo antes, porque filo, ahora es una persona nueva. Lo que es muy triste cuando piensas en la relación que tiene con esta otra chica interpretada por Quintessa Sindel. Y es triste porque encuentro que las actuaciones en general no son malas, pero tampoco siento que revalúen estos personajes de una forma que sacuda la película, sino que siento que son servibles ante lo incómodo del guión. Lo mejor que puedo decir es que la dirección de Paul Schrader sigue siendo maravillosa. Me gustan mucho sus planos enteros, cómo deja que los personajes tomen el espacio del plano y sean capaces de retratar su soledad en el contraste con su entorno, pero siento que solo puedes embellecer una película tan lejos, porque lamentablemente siento que la historia es basura y tengo que ser muy directo. Creo que acá Paul Schrader está hablando desde un perfil personal que lo nubla de ver las implicancias de lo horrible que este personaje ha hecho, y siento que eventualmente introduce contradicciones al hecho de que, como él hizo estas cosas, ahora es muy contradictorio que esté en relación con esta chica en particular. Y mi problema es que son contradicciones que no dicen nada sobre nada. Son solamente contradicciones grotescas que están puestas encima porque hacen para drama interesante en el papel, pero la película realmente nunca se gana este conflicto. Ni siquiera sé si hay un conflicto principal, más que el conflicto interno de este personaje sabiendo que hizo cosas horribles en el pasado, pero la película siento que le perdona demasiado estas cosas, porque eventualmente siento que casi que se redime de sus pecados por decisiones que va tomando. Se siente como lo que gente que malinterpreta Taxi Driver piensa. Lo que es irónico considerando que también es un guión de Paul Schrader, pero justamente pasa que mucha gente cree que Travis de Taxi Driver se redime al final por las cosas que hace y no ven el hecho de que la película es una crítica sobre la naturaleza explotativa de los hombres blancos estadounidenses, pero en este caso pareciera ser esa misma historia aumentando el nivel provocativo de la historia, pero sin la naturaleza crítica de la historia, porque inevitablemente siento que al final la película quiere que uno aplauda estas acciones, que piense que él realmente hizo lo correcto y que se merece su final, se merece el plano final que lo lleva hasta ese punto. Y no lo sé, no estoy para nada a bordo de esta historia. Creo que son contradicciones grotescas que existen puramente para provocar shock, para intentar generar drama pero sin explotarlo o desarrollarlo más allá de eso. Es una película que se siente increíblemente superficial en sus temas, en sus descripciones, y que siento que no dice nada sobre nada, no analiza estas circunstancias de forma significativa, sino que simplemente presenta estas cosas, las tira sobre la pantalla esperando que hagan sentido para algunas personas. Master Gardener es un ligero 4 de 10 y eso fue todo lo que vi en Sanfic este año. Díganme, ¿vieron alguna de estas películas? ¿Qué les pareció? ¿Vieron algo dentro de todo el Sanfic? ¿Vieron alguna de las películas que comenté en todos estos especiales que hice estas últimas semanas? Pueden hacérmelo en los comentarios, y si les gustó este video, no olviden dejar su me gusta, compartir, seguir en redes sociales y por supuesto suscribirse a Baja Frecuencia. Espero que tengan una buena noche, cena, ver, ¡fu! ¡Dirige semana!